Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer. Amén. Yo quiero que con un fuerte aplauso le demos la bienvenida a la palabra de Dios y a todas las personas que nos están escuchando en cualquier lugar donde se encuentren. Sean bienvenidos a recibir la incorruptible palabra de Dios. Quiero hablarles en esta tarde acerca de aceptarnos a nosotros mismos, y sinceramente es algo donde nosotros mismos tenemos que cada día trabajar con nosotros mismos, ¿verdad? Porque nadie sabe lo que uno tiene hasta que otro nos dice lo mucho que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque nosotros realmente consideramos que de repente no tenemos nada, que no sabemos hacer absolutamente nada y que todo nos sale mal, hasta que viene otra persona y nos dice lo bueno que somos para algo, ¿verdad? Que tenemos esas virtudes dentro de nosotros, pero que realmente nosotros no terminamos de creérnoslas. Nosotros estamos en este lugar para saber, para enterarnos de que somos importantes, que tenemos un propósito. He titulado en esta tarde, acepta lo importante que eres. ¿Puede decir conmigo? Acepta lo importante que eres. Ahora pongámoslo en primera persona y digamos, acepto lo importante que soy. Cuando alguien se considera importante, todas las demás personas van a ver que uno es importante. Eso es la proyección, ¿verdad? Me proyecto importante y los demás me miren importante porque yo me lo creo. Y cuando yo me lo creo, las cosas se dan. Quiere decir que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, todos nosotros, esa semilla de importancia que Dios ha depositado en todos nosotros, y que si nosotros estamos tranquilos y pasivos en un lugar, estamos desperdiciando estas cosas importantes que tenemos dentro de nosotros. Lo importante que Dios ha depositado en cada uno de nosotros es algo que a nadie más le dio el Señor. Por ejemplo, dentro de César Dios depositó algo importantísimo, y lo que Dios le dio a César no se lo dio a ningún otro ser humano dentro de todos los billones que hay en todo el universo entero. Digo universo porque hay cientos de personas que están viviendo en el espacio en este momento, ¿verdad? En estaciones espaciales que están en todos lados, ¿verdad? Así que en todo el universo Dios ha depositado a cada persona algo especial. Diga especial. Diga especial. Diga soy especial. Eso quiere decir que eso es lo que nos hace importantes, que tenemos algo especial. Eso nos hace importantes, porque todas las piezas del rompecabezas son importantes. Porque cada pieza del rompecabezas, aunque usted tome la pieza de un rompecabezas y mire, por ejemplo, que es blanco, y usted dice, pero en esta pieza no hay nada, ¿verdad? Y así se miran muchas personas, se miran blancas totalmente. Unas se miran blancas y otras se miran negras. Mire cómo es la mente del ser humano. Como vimos en el video, no son nuestros pensamientos, sino que son los pensamientos que el enemigo introduce en nuestra mente. Por eso nosotros tenemos que aprender a discernir la mente, aprender a discernir los pensamientos. Bueno, ¿qué es de Dios? Lo aparto. ¿Qué es del enemigo? ¿Y qué es mío? Y aprender a discernir, a ordenar los pensamientos para que solo queden, ¿qué pensamientos? Los del enemigo, los míos, los de Dios. Porque los pensamientos de Dios dice que son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros. Número uno, nosotros tenemos que aprender que somos especiales. Y como somos especiales, somos importantes. La pieza del rompecabezas, que es blanca, por ejemplo, y esa pieza decía, por ejemplo, yo no tengo nada, yo estoy vacía, estoy en blanco, no tengo nada. Y la pieza se frustra. Dice, yo no valgo nada porque no tengo nada, estoy en blanco, no tengo nada.
y hay otra que puede ser negra totalmente, negra totalmente. Dice, yo tampoco valgo nada porque yo negro soy. ¿Qué diera por estar en blanco? Pero miren, estoy todo oscuro aquí. Al menos en el blanco todavía alguien puede hacer algo, pero en mí estoy en negro. Ya nadie puede hacer nada si estoy en negro. Pero cuando se van a poner las piezas en orden y buscar, se dan cuenta que cada una de esas piezas, incluyendo a la negra y a la blanca, eran especiales. ¿Por qué? Porque cuando ya están armándose las piezas, ¿qué pasa? Resulta que posiblemente la pieza blanca era la pieza de una gran luz que hacía resplandecer toda esa imagen que había en el rompecabezas, y era el centro de la luz. Imagínense si esa pieza no hubiera estado, ¿cómo se miraría esa luz? Fea, incompleta, arruinada, porque era el centro de todo y pensando que no valía nada. Y la otra de repente era de la noche, con un montón de estrellas a la par, pero con ese punto que hacía falta en negro. ¿Cómo se hubiera visto el rompecabezas? Malo. Porque todas las piezas del rompecabezas de la vida son especiales. Y nosotros somos esas piezas, esos engranajes que hacen caminar el reino de Dios. Todos nosotros tenemos algo especial dentro de nosotros. La cosa es que no hemos descubierto eso especial. O si ya lo descubrimos, no queremos, porque nos da vergüenza, nos da pereza, no queremos hacer la obra de Dios, lo que Él nos mandó a hacer, y no queremos hacerlo, y eso impide que Dios cumpla su propósito en nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios acá, en el Salmo 8, verso 1, se lo voy a leer en la versión, la traducción al lenguaje actual, donde dice, nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Tu grandeza está por encima de los cielos más altos. Con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. Así has hecho callar a tus enemigos que buscan venganza. Cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, no puedo menos que pensar, ¿qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? Nos creaste casi igual a ti. Nos trataste como a reyes. Nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda tu creación, sobre ovejas y vacas y sobre animales salvajes, sobre aves y peces, sobre todo lo que se mueve en lo profundo del mar. Nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. ¿Se da cuenta que dice la palabra, Señor, tú siendo el Dios grande, Señor, tú siendo el Dios todopoderoso, te fijas en nosotros y nos tomas en cuenta? Eso lo dijo David, porque él se consideraba importante. Pero ¿quién era David? ¿Quién era? Era un pequeño, un niño, un jovencito pastorcito de ovejas. ¿Y será que a la vista del rey, a la vista de los cortesanos del rey, David era algo? ¿Cómo lo miraban los demás? Como nada. Es más, cuando Samuel llegó a buscar al próximo rey de Israel, ¿qué dijo el papá de David? Ni lo mostró. Y él llamó a todos sus hijos. Le dijo el papá de David al profeta, aquí están mis hijos, bendícelos y unge al que tengas que ungir. ¿Y qué hizo Samuel? No, ninguno de estos es, le dijo. Samuel tuvo que preguntar, ¿y estos son todos tus hijos? ¿O será que hay alguno más? Ah, sí, el pequeño, pero está trabajando allá. O sea, lo tenían olvidado, a ellos no les importaba. Pero al final, como una ley bíblica, una ley escritural, que al que más se desprecia es el que les va a dar la vida después. Que al que más despreciaban es el que los iba a salvar después. Miren el caso de José. Sus hermanos lo dieron por muerto y lo vendieron como esclavo. ¿Y quién le salvó la vida después a ellos? Él, José. El caso de David es el mismo, como una parte despreciado. Pero él, aunque era despreciado, David no se sentía despreciado. Porque él sabía que él era una pieza especial y por lo tanto importante. Y que por muy pequeño que fuera el trabajo, Dios estaba con él.
El Salmo 103, verso 1, en la Nueva Versión Internacional, se los voy a leer, lea conmigo. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados. Diga, todos mis pecados, el Señor los perdona. Y sana todas tus dolencias. Diga, Él sana todas mis enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno, diga eterno, y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Quiere decir que Dios dice que se complace en hacernos el bien, que el Señor se complace en bendecirnos y que el Señor tiene cuidado de nosotros porque el amor del Señor es eterno. Diga eterno. Eterno quiere decir que el amor del Señor no cambia, que el Señor, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, Él perdona, dice, nuestras rebeliones y las hace alejar de nosotros tan alto como el cielo está tan alto de la tierra. Eso quiere decir que Dios, cuando nosotros le somos fieles y guardamos su palabra y le pedimos perdón, nos arrepentimos, Él nos perdona, nos libra de toda maldad y sigue amándonos con ese gran amor eterno que Él tiene. Porque Él sabe que si nosotros no nos convertimos a Él, va a hacer falta esa pieza en el rompecabezas. Va a hacer falta esa pieza en el plan de Dios. En el plan de Dios que es eterno. Como estamos hablando acerca de David, yo quiero que recapitulemos acerca de la vida de David. Estábamos diciendo que David era el más pequeño de su familia y al que tenían trabajando allá en el campo, y que para el papá quizás los más importantes eran sus hijos que ya le podían dar más o que ya tenían un trabajo. En ese caso, ¿dónde trabajaban los hermanos de David? En el ejército. Estaban en el ejército y para ese entonces era honra para los papás que sus hijos pelearan. O sea, era como en la cultura china, que el papá era honrado cuando sus hijos iban a pelear por el emperador. Era la honra que ellos tenían con sus hijos varones, ¿verdad? Igual, era como honra para ellos que sus hijos estuvieran sirviendo al país, sirviendo al estado, sirviendo a la ciudad. Y en ese caso, David, como era pequeño, solo servía prácticamente para estar cuidando a los animales, ¿verdad? Ese era David, alguien que, como le repito, aunque era despreciado, él no se sentía despreciado, porque él sabía que era alguien especial, porque era alguien importante. Entonces, dice la lectura siguiente: así ha dicho Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. O sea que el Señor nos ha puesto en esta tierra para restaurar la tierra. Se nos presentan heredades, dice, asoladas, desoladas, sin nada. Y nosotros nos ha puesto en este lugar para restaurarlo, para levantarlo y para hacerlo prosperar. La siguiente dice, Jeremías 29:11, se las voy a leer en la Biblia hispanoamericana. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Yo quiero que mire que dice que los planes del Señor son para bien, para darnos bienestar y no calamidad. Pensamientos que Dios tiene en nosotros para hacernos especiales e importantes
están diseñados conforme al pensamiento del Señor. Y los planes del Señor dice que son para bien y no para mal. O sea que los planes del Señor siempre van a actuar a nuestro favor. Primera de Samuel 17:12. Se los voy a leer en la versión clásica. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. O sea, está hablando ahí que está el Señor ya viejo, dice la palabra de Dios, tenía 8 hijos. Y David era hijo de aquel hombre, dice el verso 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿De quién está hablando? ¿De qué filisteo? De Goliat. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de una guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido y se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Para qué oficio importante estaba David ahí? Estaba prácticamente como el mandadero, ¿verdad? ¿Por quién velaba Isaí realmente? Por sus hijos que estaban en la guerra, ¿verdad? Eran su importancia, eran su orgullo. Y dice que les mandó grano tostado y panes, ¿verdad? Y como quería que tuvieran cierto trato especial o consideración de parte de los jefes, el papá le mandó, dice que 10 quesos, pero no a ellos, sino que al jefe de ellos, para que tuviera cierta consideración con ellos y que tal vez no los pusieran al frente, ¿verdad? Sino que tuvieran consideración y los pusieran donde estuvieran a salvo o para obtener cualquier beneficio. Y a David lo mandaron a eso, a dejar eso y a traer una camisa de ellos para enseñar de que estaban vivos, de que estaban bien, porque el papá ya estaba grande y estaba preocupado por ellos. Entonces en eso David se quedó escuchando qué había ahí. Salía un filisteo a gritar que uno que se atreviera a luchar contra ellos sería suficiente, ¿verdad? Para que acabara la guerra, ¿verdad? Y ninguno se atrevía a hacerle frente al filisteo, ¿verdad? Dice que todos huían de la presencia del filisteo. Huían, le tenían miedo. Todos ya habían estado dispuestos que eso no iba a ser así y que nadie iba a ir a pelear ahí. Y Saúl, el rey, en su desesperación, hizo ofertas con tal de que alguien fuera, ¿verdad? Regularmente, ¿quién es el que tuvo que haber ido a pelear contra el filisteo? ¿Quién? El rey.
porque el rey era el comandante general de ese ejército, él tenía que salir a pelear. Si Saúl era un gran guerrero, si por eso lo eligieron a él como rey, era casi un gigante igual que Goliat, era uno de los más altos de Israel, por eso eligieron a Saúl como rey. Pero tenía miedo y ofreció de todo lo que él tenía para que otro fuera en su lugar. Ahí Saúl dejó de cumplir lo que él tenía que cumplir. Pero yo quiero que analicemos el verso anterior, por favor, y que miremos la actitud de David. ¿Cómo hubieran tratado a David los que vieron que llevaba los quesos y los panes él? Como un mandadero, ¿verdad? Pero él no se miraba así. Esa era otra actitud que él tenía. No le importaba lo que más decían. Él sabía quién era. Él no dependía de lo que los otros dijeran de él. A él no le importaba que los otros hablaran de él, si él sabía lo que él era, ¿verdad? Él sabía que era especial y que por lo tanto él era importante. Pero dice 1 Samuel 17:25, yo quiero que juntos lo examinemos. Y esta es una de las historias que nadie cuenta, pero que todos tenemos que saber, por lo importante que es y aplicable para nuestra vida. Y dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, diga al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Y David se puso a escuchar la oferta del rey. Esa era la oferta del rey. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Y David se puso a pensar, ay Dios, estos que están aquí, estos soldaditos que están aquí, David no era tan grande que digamos, ¿verdad? Y decía, estos soldaditos que están, o esos de la corte, esos del palacio pensarán, ¿qué piensan pues? Decía, que yo soy el mandadero, piensan que a mí me están pagando para venir a dejar esto, pero eso no es así, decía él. Yo soy hijo y por lo tanto heredero también, decía. Yo puedo trabajar, decía. Si yo me lo propongo, yo trabajo y hago mis propias riquezas. Y dijo, no, yo no voy a pelear por riquezas, dijo. Porque mi papá es un gran hacendado, miren, todo tiene ganado, tiene ovejas. El profeta lo visita. Mi papá es alguien de dinero. Y ciertamente Isaí era una persona rica, si lo podemos decir de esa manera, ¿verdad? Era un hacendado, era alguien que tenía cierto poder y cierta influencia. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. ¿Le importaba eso a David, sí o no? ¿Le importaba la riqueza a David, sí o no? No, él la podía conseguir por sus propios medios. Igual por acá, como por ejemplo José. Que alguien le venga a ofrecer a cambio de cualquier cosa, riqueza. Ah, no, yo puedo trabajar, puedo hacer inversiones y la riqueza yo la puedo obtener por mis propios medios. ¿O no es cierto? Todos nosotros podemos obtener la riqueza por nuestros propios medios porque Dios nos dio el poder, la habilidad para hacer las riquezas. Después dice, y dará su hija. Ahí ya cambian las cosas, dice David, ¿verdad? Miremos, el rey me va a dar a su hija si yo mato a este filisteo incircunciso. No, miren pues, pero ¿quién soy yo? Decía. Si yo digo, bueno, me voy a casar, ya tengo unas 10 aquí haciendo cola para ver quién se queda conmigo. Porque dice la palabra que David era un muchacho de buen parecer, ¿verdad? ¿O no es cierto? O sea, David en el momento en que él quisiera podía tener la mujer que él quisiera. ¿O no es cierto? ¿Verdad? Otra persona hubiera dicho, ay, de veras que yo sí, nunca voy a poder conseguir nada, ¿verdad? Entonces sí, aunque me maten voy a hacer el intento porque es la única oportunidad que tengo. Pero David dice, no, a mí no me importa. Las mujeres a mí se me quedan viendo porque viene un oso, yo lo agarro y yo soy fuerte. Y las mujeres en esta cultura siempre se han dejado llevar por la fuerza, por la valentía de la persona que quieren como esposo, ¿verdad? Entonces dice David aquí, no, yo sé matar leones, yo sé matar osos, yo defiendo a las ovejas, así que yo puedo tener a la mujer que yo quiera. Yo no necesito a la hija del rey, porque yo puedo tener a la que yo quiera. ¿Por qué? Porque yo puedo obtenerla por mis propios medios. No necesito del rey para hacer eso. Pero escuche, después dice, ya vimos que a David no le importó, número uno, ¿qué no le importó? La riqueza. ¿Por qué? Porque él la podía obtener por sus propios medios. Número dos, ¿qué no le importó a David? Las mujeres, porque él las podía obtener por sus propios medios. Y número tres dice, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel.
Escuche eso. Ahí a David dice, ¿cómo dijiste? Eximirá el rey de tributos a la casa de su padre en todo Israel. Eso sí me interesa, le dice. Porque eso no lo puedo conseguir yo por mis propios medios. Es como que ponga al rico más rico del país, de Guatemala, y le ofrezca riqueza para que haga algo. ¿Creen que va a hacer algo? No, ¿por qué? Porque él lo tiene todo. Le ofrezcan mujeres, no, porque él lo tiene todo. Pero por muy rico que sea, no va a ir a la SAT y decirle, mira, quiero que me quiten, exoneren de todas mis obligaciones tributarias. No, a nadie se le exonera. Eso ni porque sea el hijo del presidente se lo puede quitar. Los impuestos no se le quitan a nadie. Entonces esto le importó a David, algo que él jamás iba a poder lograr. Porque David se daba cuenta que su papá daba grandes cantidades de dinero al rey porque tenía mucho. Y como tenía mucho, mucho tenía que dar. Y dijo, esta es la oportunidad que tengo para honrar a mi padre. Y dijo, no voy por las riquezas, ni voy por las mujeres, sino que voy porque en esto alguien más va a salir bendecido. Así es como se toman las decisiones que Dios va a apoyar. Cuando no solo yo soy el beneficiado, sino cuando sale otro beneficiado. Y como ustedes saben, David venció a Goliat y empieza una nueva historia para David, que ya es más cotizado David. Ahora ya vive casi en la casa del rey porque le toca el arpa y todo eso, ¿verdad? Y como todos nosotros sabemos, empiezan los celos en Saúl con David y empieza una magnífica amistad con el hijo del rey y David. Empieza una gran amistad entre David y Jonatán al punto en que son incondicionales el uno con el otro y empieza otra historia donde es aquí el propósito que Dios tiene para cada quien y lo importante que cada quien tiene. 1 Samuel 19:1 en la Nueva Versión Internacional dice: Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió: mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Así que ten mucho cuidado mañana. Escóndete en algún sitio seguro y quédate ahí. Yo saldré con mi padre al campo donde tú estés y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber. Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a hacerle daño a su siervo David, le rogó. Él no le ha hecho ningún mal, al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de hacerle daño a un inocente y matar a David sin motivo? Saúl le hizo caso a Jonatán y exclamó: tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y después de contarle toda la conversación, lo llevó ante Saúl para que estuviera a su siervo como antes. Volvió a estallar la guerra. David salió a pelear contra los filisteos y combatió con tal violencia que tuvo que huir. Sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David se dio a la fuga. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida ella descolgó a David por la ventana y así él pudo escapar. Luego Mical tomó un ídolo y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. Cuando Saúl mandó a los hombres para apresar a David, Mical les dijo: está enfermo. Pero Saúl mandó de nuevo buscar a David: aunque esté en cama, tráiganmelo aquí para matarlo. Al entrar a la casa, los hombres vieron que lo que estaba en la cama era un ídolo con un tejido de pelo de cabra en la cabeza. Entonces Saúl le reclamó a Mical: ¿por qué me has engañado así? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Ella respondió:
Él me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar. Yo no sé si usted está percatando de lo que está pasando acá, pero la propia esposa de David después le terminó echando la culpa a él y no defendió a su esposo delante de su papá, el rey. Y desde ahí se da cuenta que pone un ídolo, como cuando uno pone sábanas dentro de la sábana o almohadas y le pone una peluca o una muñeca de algo queriendo aparentar que ahí está, ¿verdad? Pero en realidad no estaba, ya se había escapado. Pero yo quiero de la figura principal, ¿a cuántos personajes hemos visto ahí, en esta historia? ¿A cuántos? Número 1 está David. Número 2 está rey Saúl. Número 3 está ¿quién? La esposa de David, que es Mical, la hija del rey, que se la ganó. Que no la tuvo porque la amara, sino que la tuvo como un premio, como un trofeo. ¿Y quién más está? Jonatán. Ahí están esos 4 personajes. ¿Y quién cree usted que es el personaje más importante ahí, dentro de esos 4? Está David, está Saúl, está Mical y está Jonatán. A su vista humana y razonable, ¿quién es el personaje más importante ahí, en esta historia? ¿Quién? David. Y en realidad, el personaje más importante de toda la historia es Jonatán. Porque yo quiero que usted entienda la posición de él. ¿Quién era él? Muchos dicen, y el amigo de David. Pero en realidad no era así. David era el amigo de Jonatán. Legalmente lo que era un simple pastor, hijo de uno del pueblo. Eso era lo que era David. ¿Y quién era Jonatán? Era el hijo del rey, era un príncipe. O sea, no había comparación entre ellos dos. No era que eran amigos, qué bonito. No, eso era algo interesantísimo porque era el hijo del rey que se hizo amigo de un cuidador de animales. ¿Sí? Cómo David se miraba no cambiaba la historia, pero sí cambiaba el futuro. Y eso es lo que quiero que usted se percate. O sea, si aquí le digo a José, mírate fuerte, mírate así, mírate lo mejor. Y él tiene una vida mala, por ejemplo, pero él se mira bien. ¿Será que por verse así, por cambiar su actitud, va a cambiar su vida? ¿Será que por cambiar su actitud va a cambiar su entorno? ¿Va a cambiar su realidad? No. Con la actitud no cambia la vida, con la actitud no cambia nada. Si yo tengo una casa que se le está entrando el agua por todos lados y yo digo, pero ya va a cambiar esto, ya, y feliz ahí, ¿será que se va a arreglar la casa solita? No, lo que cambia con la actitud, ¿qué es? Es el futuro, porque todo lo que declaremos en nuestra boca se cumplirá, pero queda en el futuro. No importa que sea mañana, pero es futuro. Ahí es donde tiene la diferencia David, que él era un pastor y por su actitud bonita cambió. No, él siguió siendo exactamente lo que él hacía. No cambió nada, pero le hablaba al futuro, la actitud de David, esa actitud que sabía que era especial. ¿Quién era la persona importante aquí? Porque no cualquiera que está en una posición alta se hace amigo de uno que está en una posición baja. Entonces, yo quiero que usted se percate de que todos sabían que a Saúl ya le iba a pasar algo. Se portaba muy mal Saúl, ¿verdad? En todo desobedecía al Señor. El Señor le dijo, vas a ese pueblo y me matas a todos, que ni un niño quede vivo. ¿Y qué hizo Saúl? Se trajo al ganado y se trajo al rey. Imagínense. Y después no aceptó la culpa, sino que le echó la culpa a los soldados. Y yo le digo, Saúl creía tonto al profeta también. Yo le pregunto, ¿quién tiene la autoridad? ¿El rey o los soldados? ¿Quién tiene la última palabra? No los soldados. ¿Y qué le dijo Saúl al profeta? Cuando el profeta dijo, ¿por qué has desobedecido al Señor? ¿Qué le dijo? Es que los soldados, ellos se trajeron eso. Y yo le digo, ¿quién manda? O sea, el rey nunca asumió su responsabilidad de rey. Él tuvo que ir a pelear y el Señor le iba a dar la victoria porque era su obligación. Pero como no, empezó mal. O sea, todo el pueblo ya estaba sabido de que algo le iba a pasar al rey, porque no hacía lo que el Señor lo puso a hacer. O sea, todos ya estaban sabidos. Y por ende, como todos ya estaban sabidos que el rey iba a morir o lo iban a matar, ¿quién iba a ser el próximo rey? ¿Quién iba a ser el próximo rey? Si Saúl moría, ¿quién iba a ser rey? Jonatán. Porque solo el reinado se puede heredar a los hijos. David, él no tenía oportunidad de ser rey. Legalmente David no tenía oportunidad de ser rey. Él no tenía oportunidad.
Y Jonatán está en el centro de todo esto. Y Jonatán sabía que él tenía un propósito. Jonatán sabía que él era una pieza clave en el rompecabezas de Dios. Y yo quiero que usted mire la actitud que Jonatán tenía. Una actitud como la actitud que le dije anteriormente. ¿Se recuerda que yo le dije que lo mismo que había hecho grande a una persona era lo mismo que hizo el fracaso de otra? Que lo mismo que uno alegaba era lo que bendecía a la otra. Todo dependía si lo agarrábamos para bien o para mal, ¿verdad? Dios ya lo había ungido como rey, ¿o no? ¿Verdad que Samuel fue a la casa de David y ungió a David como rey? Pero ¿verdad que David no podía ser rey aunque Dios lo hubiera ungido? ¿Por qué no podía ser rey? Porque él era un pastor de ovejas y el rey iba a ser Jonatán, porque era el hijo del rey. Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y David no dijo, el Señor ha hecho todo y aquí está Saúl, ¿ve? ¿Se recuerdan cuando David se bajó por la ventana de su casa? Que la esposa lo ayudó a bajarse por la ventana para escapar. Él se fue a Ramá. Y cuando Saúl se dio cuenta que su hija lo había engañado y había dejado huir a David, se fue a buscar Saúl a David, a Ramá. Y ahí estaba escondido David. Pero como se acostó a dormir Saúl todo tranquilito y sin darse cuenta que casi se fue a dormir a la misma cueva donde estaba David. A David le llevan la lanza. ¿Y qué pasa? David se hubiera acordado y haber dicho, con una lanza me quería matar. Ahora que muera también con una lanza. Jamás, dijo. Los que estaban con David tal vez decían, mira, David, esta es la oportunidad que el Señor te da para matar a Saúl y que tú seas rey. Porque Dios lo ha preparado todo para que tú seas rey. Así que mátalo y te vas al palacio como rey. Pero David sabía que nadie tenía la autoridad para quitarle la vida a otra persona. Y David dice, no seré yo el que le quite la vida al ungido del Señor. Yo quiero que usted se enfoque en lo que está pasando, porque esto es lo que Dios le quiere hablar en esta tarde a usted, del propósito que usted tiene. El Señor va a mover cielo, mar y tierra para cumplirle lo que el Señor le ha prometido a usted. El Señor va a hacer maravillas si nosotros no actuamos por nuestros instintos, sino que actuamos objetivamente en su palabra. Aunque digamos, ¿cómo va a ser eso? Que regalando eso que me deben voy a ganar más. ¿Cómo va a ser eso que dejándome pegar voy a ganar más que peleando yo también? ¿Cómo va a ser eso? Y David tenía ese corazón que decía, tengo en mis manos la vida del rey, yo lo puedo matar y ser rey, pero yo jamás. ¿Cómo voy yo a quitarle la vida al ungido del Señor? ¿Cómo yo le voy a quitar la vida al ungido del Señor? Yo le pregunto, ¿cómo se portó Saúl con David? Mal, lo quería matar, nada que lo quería, lo intentó matar. ¿Cómo estaría usted con alguien que lo quiere matar a usted? Pero así el hombre natural también lo quiere matar, ¿verdad? Porque aquí eso, se muere él o me muero yo. Pero David dijo, no voy a ser yo. Porque por algo él es rey. Algo Dios tuvo que ver en él para ponerlo como rey. Así que no voy a ser yo. Y lo deja vivo. Y no le quita la vida a David, a Saúl. Aunque sabía que Dios le había dicho que él iba a ser rey. Pero si había otro rey, él no podía ser rey. Lo deja ahí. Y muere en una persecución y todo. A causa de su maldad. Él no se arrepiente. Y se encuentra el personaje principal de nuestra historia, Jonatán. Se encuentra acá y yo quiero que mire la actitud de Jonatán también. ¿Quién tenía que ser el rey? Jonatán. Pero Jonatán sabía que Dios ya había hablado y que Dios tenía un propósito. Jonatán dijo, aquí lo que importa no es lo que yo quiero. Aquí lo que importa es que se haga la voluntad del Señor. Que se cumpla el propósito que Dios tiene. Que se cumpla el propósito que Dios tiene. Y en el corazón de Jonatán había algo que le decía, que iba a venir un Salvador. Y que ese Salvador que se iba a llamar Jesús no podía venir de una descendencia que había sido mala. Y Saúl no había sido el mejor rey, se había portado mal. Y que el Salvador del mundo no iba a poder venir de una persona así.
Por eso es que Jonatán dice, a mí me gustaría ser rey, porque no trataría yo de hacer las cosas como las hizo mi padre, sino que las trataría de hacerlas bien. Pero yo voy a doblegar mi voluntad a la voluntad de Dios, porque no sea que por tener yo el reino me aleje del Señor. Me aleje del Señor igual que mi padre, porque yo también tengo el corazón de mi padre. Y Saúl era una buena persona, pero cuando llegó al poder y a la autoridad y a la riqueza, se apartó del Señor y se olvidó del Señor. Y dijo, bueno, yo soy hijo de mi papá, y por muy buen corazón que tenga, tengo esa semillita dentro de mí. Así que yo no voy a arriesgar el reino de Dios. Yo no voy a arriesgar a Israel. ¿Y qué hizo Jonatán? Entregó su vida a cambio que el propósito de Dios se cumpliera, y que quizá no se cumpliera lo que él quería. Quería ver crecer a sus hijos, pero el hijo que él tuvo nació impedido, Mefiboset, ni podía caminar, tenía los pies retorcidos, dice la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes, si tiene un hijo malo, se va a querer ir de este mundo? ¿Quién de ustedes, teniendo responsabilidad, va a ser tan cobarde de abandonar este mundo? O sea, Jonatán quería vivir para cuidar a su hijo. Jonatán quería vivir. Él quería tener un reino y que su hijo tuviera un buen futuro, ¿o no? Tenía en su corazón esa bondad y no quería que su hijo padeciera necesidad. Era un niño enfermo, no podía ver por él mismo. Pero aún así dijo Jonatán, Señor, tú sabes lo que yo quiero. Señor, tú sabes los muchos deseos que yo tengo. Tú sabes que yo quiero hacerle bien a tu pueblo. Nací, yo ya me creía el futuro rey. Pero vino David y me hizo ver algo que yo no conocía. Me hizo ver otra parte. La sencillez de David, la humildad de David, el amor que David le tenía al Señor. Que no le importó quizá perder la vida delante de Goliat. Él fue y peleó y ganó. La valentía que David tenía. Y él vio que David tenía algo especial. Y dijo, Señor, tú sabes que yo tengo un hijo enfermo, pero Señor, yo no quiero que se haga mi voluntad. No quiero arriesgar mi vida a perderme igual que mi padre. Así que yo voluntariamente, dice Jonatán, te entrego mi vida y la de mi familia. Jonatán se va a la batalla y muere. El que iba a ser el rey se murió, pero no se murió porque lo hayan matado. Se murió porque él entregó su vida. Porque Jonatán también sabía que él tenía que morir para que el plan de Dios siguiera. Y murió Jonatán y David es proclamado rey. Pero cuando nos damos cuenta que por muy locos que parezcan los planes de Dios en nuestras vidas, tienen siempre algo de lógica. Tienen algo de lógica los planes del Señor, aunque nosotros no lo entendamos. Aunque hoy estemos aquí, no todos los que esperábamos, pero sabemos que Dios un propósito tiene y que no hay nada que se escape de su voluntad y que el Señor en estos momentos está forjando nuestro carácter para cuando venga lo grande, para cuando venga todo eso que nosotros vamos a recibir. Jonatán muere, David es puesto y proclamado como rey y la voluntad del Señor se hace, porque ya hay en el reino un hombre que lo gobierne conforme al corazón de Dios. Y está David, que es conforme al corazón de Dios. La palabra dice que David era un hombre conforme al corazón del Señor. Y ahora la pregunta que queda acá es, ¿deseamos ser conforme al corazón del Señor, sí o no? ¿Deseamos ser conforme al corazón del Señor, sí o no? Sí, y eso es lo que vale, ser conforme al corazón del Señor. Y al final Jonatán lo fue, porque hizo lo que él tenía que hacer. Y sabía que su parte en la historia era ser reconocido como el que entregó su vida para que nosotros hoy en el año 2013 sepamos que si hemos pecado tenemos un abogado para con el Padre que se llama Jesucristo y que Jesucristo no hubiera venido si Jonatán no hubiera dado su vida a cambio de la de David. Por eso Jesucristo es el hijo de David, por eso es el rey de los judíos, porque era hijo de un rey también. Si Jonatán no hubiera dado su vida, quizá nos hubiéramos condenado todos nosotros hoy y no hubiéramos estado hoy diciendo que somos salvos o que tenemos una oportunidad más. Ser conforme al corazón del Señor no es cuestión de lo que yo tengo, de cuánto dinero tengo, cuántos dones tengo. Oh, Señor, yo no puedo ser conforme a tu corazón porque yo no tengo dones, yo no puedo hacer nada. Pero ser conforme al corazón del Señor solo es eso.
tener un corazón dispuesto a servir al Señor, un corazón dispuesto a no ver lo que yo gasto, lo que yo invierto, el tiempo que pierdo, sino un corazón que dice, Señor, yo no sé por qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo, lo que sí sé es que quiero hacer lo que tú me has mandado a hacer. Y aunque no sea yo la figura principal dentro de todo esto, yo sé que soy una pieza importantísima en tu vida, Señor, y en el plan que tú tienes para la humanidad. Yo quiero que cierre sus ojos y que deje que el Señor ministre su vida quietamente. La preocupación de Jonatán era su hijo, Mefiboset, y el Señor quiere que yo te diga que Él se recuerda de todas las promesas que te ha hecho, que el Señor se recuerda perfectamente de todos tus deseos, que el Señor sabe de qué tienes necesidad, que el Señor sabe qué es eso que te está lastimando el día de hoy, que el Señor sabe quiénes son esas personas que te han herido. El Señor no se ha olvidado y no se va a olvidar de todo lo que tú tienes que hacer en esta tierra. Y el Señor hará todo para que tú alcances tu propósito. Y que el Señor jamás te desamparará ni te abandonará, porque el Señor te ama y te tiene en su mano. Que el Señor poco a poco va a ir cambiando todo lo que tú tienes y te convertirá en una mejor persona. Y te darás cuenta que si no hubiera sido por el Señor, no hubieras podido lograr nada de lo que vas a tener. Y serán muchas cosas las que tú vas a lograr tener, porque un corazón conforme al corazón de Dios mueve el mundo entero y atrae riqueza. Dios sabía que Jonatán se había ido con el alma en pena, sabiendo que había dejado un hijo, tal vez responsabilidades, pero Jonatán sabía que el Señor se iba a hacer cargo de todo, porque el Señor era su padre. David se entera que Jonatán ha muerto, y David, con un dolor en el corazón, se tira debajo de un enebro, debajo de un palo grande, una gran sombra, y se tira ahí a llorar, porque su mejor amigo, su único amigo Jonatán, se había muerto. No era tanto el dolor porque él se había muerto, sino que era el dolor que él había dado su vida por la de él. Él había dado su vida para cumplir el propósito de Dios, y lloró y lloró y lloró y lloró David debajo de ese árbol. Y le preguntó a la gente que tenía a la par, ya cuando estaba reinando, ¿habrá alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y mandó a buscar por todas partes si había quedado uno, un descendiente de Saúl, por amor a Jonatán, mi amigo. Buscaron y buscaron, y resulta que allá en una casa abandonada, aguantando hambre, aguantando frío, de repente hasta la lluvia le caía, encontraron a un hombre que para ir al baño lo tenían que cargar entre dos. Y cuando no había nadie, ¿qué hacía él? ¿Qué hacía para comer? Y dice que encontraron a ese hombre que se llamaba Mefiboset, y resulta que ese hombre era el hijo de Jonatán. Llevaron a Mefiboset al palacio, y David, con lágrimas en sus ojos, pudo descansar en paz, porque dijo, ahora ya he cumplido mi promesa, que iba a cuidar de la vida del hijo de Jonatán, mi amigo. No merecía estar en esas circunstancias. Mefiboset merecía estar en el palacio y ser el hijo del rey, ser un príncipe. Pero ¿cómo estaba Mefiboset? Abandonado en una casa pobre, a las orillas de un pueblito. Mefiboset podía tener odio y todo, pero no. Mefiboset se aceptaba tal y como él era, impedido, pobre y enfermo, pero le daba gracias al Señor. Cuando se dio cuenta, Mefiboset estaba comiendo en la mesa del rey, estaba siendo atendido como un rey. El Señor no se olvidó de sus promesas, y David tampoco. Así que yo quiero que usted se entere el día de hoy que por muy dura que sea nuestra situación, el Señor no permitirá que seamos atribulados más allá de lo que podamos soportar, y que el Señor cumple sus palabras porque las cumple, y nuestras familias van a ser bendecidas porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Pero todos eran una pieza importante en el rompecabezas de la vida. Lo importante es que tú eres especial mientras cumples el plan de Dios. Pero una vez te sales del plan de Dios y te vas al mundo a hacer lo que quieras, acabas con tu vida. No se trata de hacer las cosas bien. No se trata de no
cometer delitos, no se trata de no matar, no robar, no mentir, no se trata de eso. Se trata de tener un corazón conforme al corazón del Señor, y el Señor va a hacer grandes cosas entre nosotros. Pero todo esto empieza reconociendo que Jesús es Señor y reconociendo que el Señor gobierna sobre todo y que Él tiene cuidado de nosotros. Yo, en nombre de todos los que estamos hoy reunidos en esta tarde, Señor, te quiero dar las gracias, Señor, por habernos escogido a nosotros para hacer este trabajo digno, Señor. Por habernos escogido a nosotros, Señor, para traer gente de la muerte a la vida, Señor. Que tú nos hayas escogido a nosotros, Señor, para poner nuestras manos sobre los enfermos y que los enfermos reciban sanidad. Eso no tiene precio, Señor. Gracias por habernos escogido a nosotros, Señor. Habiendo tantos y tantos en el mundo, Señor, nos escogiste a nosotros para hacer la obra del ministerio, Señor. Y hoy con tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor, te queremos decir que te amamos, Señor, y que no queremos que nadie se pierda. Y te doy gracias, Señor, por todas esas personas que estamos tocando hoy en cualquier lugar del mundo, Señor, que no sabemos ni cuántos son ni quiénes son, Señor, sino lo que sabemos es que dice el Señor que esta es la hora aceptable de salvación. Este es el día que hizo el Señor, el día de salvación, que nos alegraremos y gozaremos en Él. Te pido, Señor, que nos des las fuerzas para seguir adelante y cada día hacer mejor las cosas con más pasión, porque te amamos, Señor, y queremos hacer la obra de tu reino, Señor. Yo quiero orar por todas aquellas personas donde me estén escuchando que dicen: hermano Jonathan, yo quiero tener esa vida confiada, así como la que ha hablado en esta tarde. Yo quiero hacer a Jesucristo el Señor de mi vida. Y yo les digo que por ustedes es que trabajo y que de lo más profundo de mi corazón es mi deseo salvar a una persona para que no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Todos los que dicen: Jonathan, yo quiero empezar una vida de nuevo, una vida nueva. Ya estoy cansado de la vida que tengo, ya no quiero saber más de esta vida. Quiero entregarle mi vida a ese hombre que se llama Jesús, que es un milagro. Y yo quiero decirte que todo empieza aquí. Que hay fiesta en el cielo con un pecador que se arrepiente. Usted puede decir: yo no soy pecador, yo hago las cosas bien, yo no robo, yo no digo malas palabras, yo no hago las cosas mal. Yo te quiero decir que la salvación no es por obras. La salvación solo se obtiene de una manera. Ni el hombre más millonario del mundo la puede obtener, porque la salvación es tan cara, pero tan cara, tan cara, tan cara, que ni todos los millonarios del mundo, uniendo sus fortunas, la pueden comprar. Así que como la salvación es tan cara, pero tan cara que nadie la puede comprar, es gratis. La salvación no es gratis porque no sirva, porque no valga. La salvación es gratis porque nadie la puede comprar, porque es tan cara, pero tan cara que absolutamente nadie la puede comprar. Por eso es gratis, por la misericordia del Señor. Así que yo te quiero pedir que si tú quieres decirle sí al Señor, decirle sí a la vida, levantes tu mano ahí donde estás. Yo quiero orar contigo y te quiero decir que el Señor va a entrar a tu corazón, va a sacar todos esos pecados, te va a perdonar, te va a hacer una nueva criatura, te va a cambiar la vida totalmente y vas a empezar a vivir una vida nueva, una vida diferente. Así que yo quiero que todos en este lugar oremos esta oración, aunque ya la hayamos hecho antes. Esta es la oportunidad para hacerla de nuevo. Todas aquellas personas que hay en sus casas, en sus vehículos, en sus trabajos, vayan a recibir a Jesús por primera vez, se pongan en contacto con el ministerio y queremos ser parte de esa alegría que hemos salvado a una persona de ir al infierno y hemos hecho que esa persona prospere y sea salva junto con su familia. Quiero que ore conmigo esta sencilla oración que transformará su vida para siempre. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que deliberadamente he actuado en contra de ti. Hoy, voluntariamente, abro la puerta de mi corazón y renuncio a todo señorío que no sea el tuyo. Cancelo toda maldición en mi contra. Cancelo toda maldición que me busqué por mi propia voluntad. Renuncio a ella y te invito voluntariamente a que entres a mi corazón. Seas mi Señor,
y mi dueño. Te hago hoy el Señor de mi vida. Ahora soy tu hijo, tú eres mi Padre. Si muero hoy, iré contigo. Amén. Levante sus manos, quiero bendecirle. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia, te dé paz y te prospere. Porque el Señor se acordará de todas tus ofrendas. Que el Señor te bendiga, porque no elevamos nuestros ruegos por nuestras muchas justicias, sino por tus muchas misericordias. En el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a Él. Amén. Amén.